Hola, dentro de nuestra materia de sistema de información financiero, es de vital importancia el poder entender la forma en que está estructurada nuestra entidad económica. Para empezar, tenemos que una entidad económica es una unidad que combina los recursos, tanto materiales como financieros, que van a ser administrados por una para facilitar la toma de decisiones y así alcanzar los objetivos generalmente económicos por los que son creadas. Ahora tenemos que de ahí, vamos a ver que está formada por tres rubros, que son los activos, pasivos y capital. Tenemos que el activo de una empresa está formada por los bienes que son tangibles y los derechos que son intangibles que van a ser propiedades de esta entidad. Dentro del activo se va a encontrar dividido en dos grupos, que son el activo circulante y el activo no circulante. El activo circulante está formado por bienes que se van a convertir fácilmente en dinero. ¿Por qué fácilmente? Porque se considera que la rotación que tiene jugada dentro del activo circulante es un plazo no mayor a un año. Ahora, en cuanto a los activos no circulantes, se considera que son bienes que generalmente son para su uso, no para su venta. Por lo tanto, su lapso para convertirse en efectivo es a plazos mayores de un año. Entonces tenemos que dentro de los rubros que forman el activo circulante se encuentran la caja, bancos, clientes, IVA acreditable, deudores diversos, documentos por cobrar, deudores diversos, almacén, seguros, papelería y publicidad. Vamos a ir describiendo brevemente qué es lo que integra cada uno de estos rubros. Tenemos que la caja se conoce por caja aquel efectivo que es propiedad de la empresa, lo que es las monedas y los billetes que se encuentran formando la caja de esta empresa. El banco se refiere al dinero, pero al dinero, no al dinero que se tiene físicamente, sino al dinero que se encuentra en una institución bancaria. Los clientes se refiere a aquellas personas que nos deben por conceptos únicamente de mercancía. Les vendemos mercancías y si nos deben, se consideran clientes. Los documentos por cobrar también se consideran deudas, pero son deudas que están amparadas por un documento. ¿Qué tipo de documento pueden ser? Letras de cambio, pagarés. El siguiente rubro son los deudores diversos. También son personas que nos van a deber, pero por concepto diferente de mercancía. ¿Qué puede ser? Puede ser, por ejemplo, que tenemos una estantería y esa estantería decidimos venderla. Si la persona a la que se la vendemos nos las queda a deber, como nosotros no nos dedicamos a la compra y venta de estanterías, su deuda va a ser catalogada como un deudor diverso. Otro rubro es el IVA acreditable. El IVA acreditable está formada por aquel IVA que nosotros ya pagamos. Normalmente el IVA acreditable es por concepto de gastos. Entonces, ese IVA se va a acreditar como su nombre lo dice o se le va a restar al IVA por pagar que recibamos. Eso lo vamos a ir viendo más adelante cómo es el comportamiento del IVA. Otra cuenta es el almacén. Dentro del almacén van a estar los bienes que tenemos para compra y venta. Si somos una empresa que nos dedicamos a la compra y venta de sillas, nuestro almacén va a estar integrado por las diferentes variedades de sillas que tengamos para su venta. Y otro rubro son los seguros, y rentas pagadas por anticipado. Dijimos que el activo estaba compuesto por bienes y por derechos. Este tipo de rubros son derechos. Vamos a tener después el derecho de disfrutarlos. Igual la papelería. La papelería, la publicidad, nosotros la pagamos, va a estar en nuestro almacén y poco a poco la iremos utilizando y se irá convirtiendo en un gasto para la empresa. Después, vamos a ver lo que se refiere a los activos no circulantes. Los activos no circulantes son generalmente bienes que no tenemos para su venta, sino que los tenemos para su uso. Dentro de estos bienes tenemos lo que son los terrenos, los edificios, la maquinaria, el mobiliario y equipo, las franquicias o patentes que hayamos adquirido,
todo lo que se refiere a pago de gastos de instalación, gastos de constitución y depósitos en garantía. Vamos a ir describiendo a qué nos referimos con este tipo de rubros. Los terrenos se refieren a predios, ya sea sobre los que está edificada nuestra empresa o que podamos tener para otro tipo de actividad, para estacionamiento, etc. Pero se refiere a los predios que son propiedad de nuestra empresa. Edificios, todas las construcciones o edificaciones que utilizamos dentro de nuestra empresa. Maquinaria, la que nos va a permitir elaborar nuestros productos. Mobiliario, generalmente nos referimos, por ejemplo, a estanterías, escritorios, todo aquel bien que necesitamos para realizar determinada actividad. Franquicias las adquirimos, son nuestras y las vamos a ir disfrutando. Los gastos de instalación es todo aquel pago que hicimos para que nuestra empresa o nuestro edificio quedara de forma que podamos darle un uso correcto. Gastos de constitución se refiere a todos los aspectos o todos los gastos legales en los que incurrimos para que nuestra empresa pudiera funcionar. Y en lo referente a depósitos de garantía, cuando nos dejan, algún bien y después lo vamos a disfrutar. Ahora, dijimos que la estructura de nuestra empresa estaba formada por bienes que eran los activos, y otro de los rubros son los pasivos. Los pasivos se refiere a deudas y a obligaciones que la empresa tiene. Y estas son a corto plazo y a largo plazo. Lo que se refiere a obligaciones a corto plazo, hablamos de un plazo menor de un año. Son deudas que nosotros contraemos a plazos que no deben de ser mayores de un año. Y a largo plazo estamos hablando de deudas que van a ser a un plazo mayor de un año. Vamos a ver qué cuentas integran lo que se refiere al rubro de pasivos circulantes. Son proveedores, acreedores diversos, documentos por pagar, impuestos por pagar, impuestos retenidos, IVA causado, rentas, intereses cobradas por anticipado. Vamos a ir viendo una descripción breve de lo que constituye cada uno de estos rubros. Los proveedores son personas a las que nosotros les debemos, pero únicamente por concepto de mercancías. A nosotros le compramos la mercancía, le quedamos a deber, esa deuda se va a catalogar como un proveedor. Cuando son deudas por conceptos diferentes a mercancías, esa deuda se cataloga como un acreedor diverso. Cuando nos deben a nosotros por diversos conceptos. Aquí un ejemplo podría ser, por ejemplo, que compramos un auto y ese auto lo quedamos a deber. Si nuestra empresa no se dedica a la compra y venta de autos, sino que ese auto lo compramos como un equipo de transporte, entonces nuestra deuda va a ser un acreedor diverso. Otro concepto, cuando nosotros debemos, pero esa deuda la dejamos amparada por un documento, va a ser catalogado como un documento por pagar. ¿Qué tipo de documentos? Ya vimos documentos que garantizan una deuda, puede ser un pagaré, una letra de cambio. Ahora, el siguiente rubro se refiere a impuestos por pagar. Son impuestos generados por nosotros y que posteriormente vamos a realizar ese pago. Dentro de este rubro podemos encontrar el ISR, el IVA, el IETU, que son impuestos que se generan en un mes y que contamos con un plazo generalmente hasta el 17 del mes posterior para realizar este pago. Ahora, otro rubro es el impuesto retenido por pagar. Hay impuestos que son de pago. ¿De qué impuestos estamos hablando? Pues, por ejemplo, los impuestos que se generan por trabajadores. Hay un impuesto ISPT o ISR, que es el impuesto que genera el trabajador y que nosotros tenemos la obligación de guardarlo, digámoslo así, y posteriormente realizar su pago. Pero aquí la diferencia entre impuesto retenido e impuesto por pagar es que el impuesto por pagar es un impuesto nuestro, generado por nosotros. Y el impuesto retenido es un impuesto a cargo de una tercera persona que nosotros únicamente actuamos como intermediario.
Nuestro siguiente rubro es el IVA causado. El IVA causado es aquel IVA generado por ventas. ¿Qué pasa? Nosotros vendemos, esa venta genera un IVA y ese IVA nosotros lo que hacemos es que nos lo pagan, lo guardamos. La ventaja que se tiene es que tenemos un IVA que nosotros ya pagamos por concepto de gastos y lo que vamos a hacer es ese IVA causado, le restamos el IVA acreditable y la diferencia entra dentro del rubro de impuestos por pagar. O sea, tú pagaste una parte, te pagaron otra parte, la diferencia es el que tienes tú que pagar. El siguiente rubro se refiere a rentas e intereses cobradas por anticipado. Aquí es el caso contrario de lo que vimos en los activos. Nosotros ya cobramos una renta. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos la obligación de dar el servicio. Igual que si fuera un interés, tenemos la obligación de dar el servicio que generó ese tipo de concepto. Entonces, es lo que se refiere a las deudas y las obligaciones. Tenemos la obligación de dar el servicio. Vamos a ver ahora los pasivos no circulantes. Los conceptos anteriores, que eran los pasivos circulantes, estábamos hablando que eran deudas contraídas a un plazo menor de un año. Van a entrar todas aquellas deudas u obligaciones, pero a un plazo mayor de un año. Aquí tenemos tres conceptos, que son acreedores hipotecarios, documentos por pagar a largo plazo y préstamos bancarios a largo plazo. Si se fijan, es el mismo concepto que se maneja en lo que se refiere a pasivo circulante. La diferencia aquí es que esta deuda que contraemos va a ser a un plazo mayor. Por ejemplo, si hablamos de un acreedor hipotecario, normalmente son deudas que contraemos y que queda de aval un bien. Entonces, son créditos en los que por el monto de la operación que estamos realizando, se manejan plazos mayores a un año. Son acreedores hipotecarios porque hay un bien en prenda. Documentos por pagar a largo plazo, igual. Hay un documento que ampara esta deuda, pero va a ser a un plazo mayor de un año para que entre dentro del rubro de pasivos no circulantes. Igual es el caso de préstamos bancarios a largo plazo. Son préstamos que nos otorgan instituciones bancarias, pero que igual va a ser manejados por plazos que sean mayores a un año. Entonces, ahora, nuestro siguiente rubro que vimos que formaba parte de la estructura, ¿qué es el capital? Pues el capital se refiere en sí a lo que tiene la empresa, la obligación que tiene para con sus socios. ¿Por qué la obligación que tiene con sus socios? Hablamos que el capital, son dos tipos de capitales, digámoslo así, lo que es el capital contribuido y el capital ganado o generado. El capital contribuido está formado principalmente por todas las aportaciones. Esto constituye el capital que dentro de una empresa o dentro de una sociedad se considera como capital social, porque son las aportaciones que hacen inicialmente los socios para que pueda crear esta empresa. Y el siguiente tipo de rubro, estamos hablando del capital ganado. Y el capital ganado son los incrementos que se van haciendo, no precisamente por aportaciones que hagan, sino por concepto de utilidades que se van obteniendo ya durante el transcurso de la vida útil de la empresa. Entonces puede ser capital ganado, pueden ser utilidades, pero también estamos hablando de pérdidas. Y las reservas. Las reservas se refiere a una parte que se va, como su nombre le dice, reserva, quiere decir que se aparta. Entonces, un porcentaje se va apartando para ir formando parte de este capital. Entonces, lo que decíamos, el capital social está formado por las aportaciones que hacen, ya sea en especie puede ser que donen una casa, que donen un bien y forma parte del capital. Y aportaciones a futuros aumentos de capital, que se tenga establecido en qué fechas se van a hacer posteriores aportaciones. Eso es lo que se refiere al capital contribuido, que dijimos que el capital contribuido está formado básicamente por aportaciones. Dentro del capital ganado tiene tres rubros, que son utilidades o pérdidas del ejercicio, utilidades o pérdidas acumuladas y reservas.
Vamos a ver a qué se refiere cada rubro.